Buen día, mi nombre es Cristina Basantes, alumna del séptimo semestre de la materia Derecho Procesal Penal. Voy a hablar sobre la sentencia número 3393-17 EP 21 del 22 de septiembre de 2021 de la Corte Constitucional del Ecuador. Bueno, pues la Corte Constitucional del Ecuador resolvió en el auto judicial que negó la prescripción de una pena por delitos relacionados con sustancias estupefacientes, vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva y la garantía de la motivación. Bueno, pues la Corte también determinó que el principio de favorabilidad no solo se aplica a las normas penales sustantivas, sino también a los aspectos procesales y a la ejecución de la pena. Por ello, los jueces deberían de aplicar la interpretación más favorable para la persona que está sentenciada y una manera de motivar adecuadamente su decisión. Bueno, como primer punto está la primera pregunta, ¿quién es el accionante en esta sentencia? Entonces, ¿quién es el accionante de la acción extraordinaria de protección y contra qué decisión judicial se planteó la referida acción constitucional? Bueno, pues en esta sentencia el accionante es Santiago Bienvenido Murillo Mendoza y la acción constitucional fue planteada contra el auto emitido en la fecha del 30 de octubre del 2017 por el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Quito. Bueno, mediante el cual se negó su solicitud de prescripción de la pena. La segunda pregunta es ¿cuál fue el problema jurídico que abordó la Corte Constitucional? Bueno, pues entonces el problema jurídico que abordó la Corte Constitucional del Ecuador fue determinar si el auto que negó la prescripción de la pena vulneró los derechos constitucionales del accionante, especialmente el derecho al debido proceso, la garantía del principio de favorabilidad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía de motivación. Bueno, para concretar, la Corte analizó si el tribunal debía aplicar la norma más favorable al sentenciado respecto a la prescripción de la pena, es decir, como lo muestra en el artículo 107 del antiguo Código Penal, en lugar del artículo 88 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y si los jueces motivaron adecuadamente por qué escogieron una norma y no la otra. Bueno, entonces, la tercera pregunta es ¿qué expresó la Corte Constitucional respecto al principio de favorabilidad en materia penal? La Corte Constitucional del Ecuador expresó que el principio de favorabilidad es una garantía esencial del derecho al debido proceso y que debe aplicarse siempre la norma más favorable para la persona procesada o sentenciada. También la Corte señaló que si existen dos normas aplicables en materia penal, debe aplicarse la menos rigurosa o la que beneficia más al procesado. Este principio no se limita únicamente a la tipificación del delito o a la pena, sino que también puede aplicarse a aspectos procesales y de ejecución de la pena, como la prescripción, la favorabilidad, que puede aplicarse incluso cuando la norma más favorable sea la anterior o posterior al hecho. Los jueces tienen la obligación de analizar y justificar cuál norma resulta más beneficiosa en el caso concreto. En la sentencia, la Corte también consideró que el tribunal vulneró el principio de favorabilidad porque aplicó automáticamente la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por ser una ley especial, sin analizar si en el artículo 107 del antiguo Código Penal era la más favorable para el accionante respecto al plazo de prescripción de la pena. Bueno, y como cuarta pregunta, ¿qué resolvió finalmente la Corte y cuáles fueron las medidas de reparación dispuestas? Bueno, pues la Corte Constitucional del Ecuador resolvió aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por Santiago Murillo Mendoza
al considerar que se vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva, la garantía de motivación y el principio de favorabilidad reconocidos en los artículos 75 y 76, numeral 5 y 7 del numeral 1 de la Constitución. Bueno, ¿y qué decidió la Corte? Pues la Corte concluyó que el tribunal que negó la prescripción de la pena y aplicó automáticamente la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. No analizó cuál era la norma más favorable para el accionante y no respondió motivadamente el argumento que está relacionado con el artículo 107 del antiguo Código Penal. Como las medidas de reparación dispuestas, la Corte también ordenó, sin dejar efecto, el auto del 30 de octubre del 2017, medida en cual se negó la solicitud de prescripción de la pena. Este proceso hasta el momento anterior a la vulneración de los derechos constitucionales y disponer que otro tribunal competente vuelva a conocer la solicitud de prescripción de la pena, garantizando el principio de favorabilidad y tutela judicial efectiva y una debida motivación. Bueno, es importante señalar que la Corte, en esta sentencia, la Corte no declaró prescrita la pena directamente, sino que únicamente ordenó que un nuevo tribunal vuelva a analizar la solicitud respetando los derechos constitucionales del accionante. Gracias.